Eh, Siempre se nos dijo que era el primero de los evangelios, pero no es cierto. El primero de los evangelios es Mateo, que aunque parezca algo extraño, las nuevas investigaciones han determinado que Mateo fue escrito alrededor del año Pela. Muy bien la historia donde los protagonistas actúan como referentes de enseñanzas que a nosotros nos van a hacer bien, porque los evangelios es, son miradas del Señor desde distintos puntos de vista, por eso se llaman los evangelios sinópticos, porque uno lo mira desde un enfoque y de otro enfoque dependiendo de la característica de la narración. Por ejemplo, Marcos siempre va a mirar al Señor como siervo de Dios. Nunca hay que olvidarse de que esa mirada va a marcar todo su escrito. Lucas lo va a mirar como hijo de hombre, como aquella persona que reseña en su naturaleza humana las características del hijo del hombre, el hombre perfecto, por decirlo de alguna manera más didáctica. Y Mateo, ¿cómo lo presenta? ¿Saben? Como el rey, aquel futuro rey de Israel, el que es, digo futuro en el sentido que se va a entronar, obviamente, va a tomar posesión a la vista de la humanidad, de ese reinado eterno que prometió el Señor en Judas. Se cree mayor aquí. Yo ahora me da un poco de a ver cómo llamarle el sentimiento que tengo, pero cada vez que voy a reuniones a otras partes donde se juntan muchas personas de mi profesión, generalmente soy el mayor de la sala. El otro día estuve en una reunión, eran como 10 liceos, y yo miraba a la gente y por los números de carnet yo era el mayor. Y me pasa eso, que hace hartos años atrás no era el mayor, era uno de los tantos, pero ahora yo soy el mayor. De edad, por si acaso, más viejo. Y uno no piensa en qué momento llegó a ese estado uno. ¿Ah? No se da ni cuenta, llega nomás. Y se supone que cuando uno es mayor, tiene más sabiduría, toma mejores decisiones, es consejero, la experiencia le ha marcado ciertas cicatrices en la vida y cuando uno las enseña es para que los que vienen detrás no pasen por los mismos lugares, no salgan todos ramillados, porque uno ya pasó por ahí, entonces se supone que debiera ser así. Pero también se entiende como mayor aquel que tiene mayor importancia, mayores privilegios, mayor posición. Y a veces a nosotros los creyentes y los cristianos se nos olvida que el Señor tiene un antisistema. Va contra la corriente. El que sea el mayor tiene que ser como el que sirve. Y el que quiere ser el mayor entre ustedes será vuestro servidor. Y algunos se olvidan de eso. Yo veo en iglesias donde se sientan los líderes de la iglesia, se sientan adelante casi como en unos tronos. Y eso es, y no lo digo de la iglesia dominante, lo digo en iglesias también. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué tratan de ensalzarse como personas cuando debieran seguir los preceptos del Señor? Siervo, el que está para servir a los demás, el que no busca el aplauso ni la gratitud, porque la gente por naturaleza es ingrata, por esencia. El Señor mismo vio cuando pasan los 10 leprosos y los sana a los 10 leprosos, solo uno vuelve a darle las gracias. El resto consideró que era su derecho que estuvieran sanos. Y uno se dio cuenta que fue pura obra misericordiosa de aquel siervo de Dios que vino al mundo y que por la autoridad que tiene sobre las enfermedades lo sana. Y él va y le da las gracias. Pero en general no somos agradecidos. En general nos olvidamos de que tenemos tantas bendiciones que vienen del Señor. Mire, vamos a seguir en el libro de Marcos, esta vez en el capítulo 9. Lo vamos siguiendo textualmente, verso por verso. Marcos capítulo 9. Y este es un pasaje, al cómo llamarlo, un pasaje
ay, ¿cómo llamarlo? No sé si polémico, no sé si que confunde. Ay, tengo mis aprensiones. Porque una de las gracias que tenemos nosotros es tender a ser sectarios, a meternos en cajoncitos y ahí nosotros nos movemos dentro de nuestros cajones. Y cuando nos asomamos a mirar que hay ahí en el cajón de al lado, generalmente le encontramos más defectos que el cajón de nosotros. Mi cajón está mejor pintado, en fin. Y siempre tenemos esa mirada de separación. Luis dijo en su oración una iglesia familiar. Interesante, esta es una congregación pequeña, la iglesia no son las tablas, estas son tablas nomás. Nunca ha sido la iglesia este edificio. La iglesia son los que están sentados. Como dijo una vez en una reunión, esta historia es muy antigua, en una reunión en cierto lugar, un hermano se enojó y le dijo, pastor, le dijo, yo no creo mucho en la pastoricracia. ¿Cómo se llama? Pastoricracia, no sé cómo se llama. Creo que los hermanos... Pero no importa, él le dijo, pastor, mire, están comiendo chicle en la iglesia. Y el pastor le dice, no. La iglesia está comiendo chicle. Y un poco para que entendamos a veces generamos conceptos que se van instalando en y no se sacan de ahí. Se quedan pegados y no los dinamita nadie. Los que están sentados y son creyentes, salvo por la obra del Señor en la cruz, son la iglesia. Entonces, claro, decía Luis, una iglesia familiar. Sí, me encantó el concepto. Una iglesia de familia, que nos juntamos acá. Yo empezaba a estar con mis nietos hoy día, acá mis nietas en la reunión, con toda mi familia, y amanecieron enfermos. Y me dio pena porque uno quiere estar acompañado y sentirse contento, en fin, estaban enfermos hoy día. De hecho, una estaba muy enferma anoche porque me tocó velar su sueño, pero la otra nieta fue la que me sorprendió, que la mañana igual amaneció fregada. Entonces, claro, Diego me decía, papá, ¿por qué estás triste? Estaba un poco triste por eso, porque me encanta, es una cosa de uno. La iglesia familiar. Bueno, el Señor aquí va a vivir una escena que a nosotros a veces nos hace mucho ruido y que quisiéramos que tuviéramos el cuidado de leerla con el discernimiento. Yo busqué lo que significaba discernir, viene de discernir, con discernimiento. Cuando uno tamiza algo, cuando cuela algo y separa lo que no es útil de lo que es inútil. Entonces las cosas que siempre creemos y pensamos tenemos que pasarlas por el discernimiento, por este tamiz, en términos más coloquiales, más nuestros, por este colador que nos sujeta a aquellas partículas que no son las que andamos buscando, o a lo mejor las que se quedan en el colador son las que andamos buscando, depende. Y el creyente debe tener discernimiento. Sí, y esto lo digo como anticipo, casi como un antídoto. Porque lo contrario, si yo dijera eso, abro las puertas y entra cualquier pájaro a posarse en las ramas. El Señor dijo, el reino de los cielos es como un árbol donde las aves del cielo buscan hacer su nido. Y hay que tener cuidado porque no todas las aves son zorzales. Hay también jotes. Bueno, los jotes son como los de la municipalidad, hacen el aseo. Pero aves que cazan águilas, tiuque, en nuestra fauna, guarro, lo que te quiera. Entonces, de repente, cuando tenemos todas las puertas abiertas, entra cualquier pájaro a posarse. Por eso hay que discernir. Y por eso este pasaje que voy a leer puede prestarse para que uno diga, tenemos que abrir todas las ventanas. Yo siempre he enseñado, porque estoy convencido de eso, lo creo, que la iglesia, como no este edificio, el edificio espiritual, pero también me puede servir de ejemplo este edificio material. La iglesia debe tener buenos muros. Siempre. Las influencias de este mundo son terribles, se han metido en la iglesia. Me acuerdo, yo veía al hermano Marcelo enseñar el otro día a Timoteo 2 y lo hacía con algo de temor porque podía ofender a alguien. ¿Cierto? Y uno se notaba que le costaba decir cosas. Yo incluso le dije, agradezco la valentía de tocar estos temas. Sí, transpiraba. Porque la gente, hoy estamos tan influenciados por las cosas que hay en este mundo
que puede que en la iglesia estén sentados personas que creen en eso. Y la iglesia, por naturaleza, eclesia, asamblea, tirada para afuera. Afuera, salgamos pues a él fuera del campamento, dice Hebreo, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. La iglesia siempre está afuera, es contra. Yo entiendo por qué el Señor usó un pescadito, o sea, la iglesia usó un pescadito, no digo el Señor, para ejemplificar la iglesia, el ictus. Porque hay muchos pescaditos que tienden a nadar contra la corriente, por una razón muy simple, tiene una razón biológica, entre paréntesis. El salmón es un referente ya fundamental para poder entender esto, pero en general los peces nadan contra la corriente porque así captan mayor cantidad de oxígeno. Y entonces la iglesia siempre es contracorriente, la iglesia que teme al Señor y que ama su palabra. No digo la iglesia que se acomoda, que se acerca al fueguito y que está calentita, porque Pedrito se acercó a la fogata porque tenía frío y voy a pasar piola, dijo Pedro, aquí no se dan ni cuenta que yo soy de ellos. Calentito estaba ahí el hombre mirando. Con cierto dramatismo, obviamente, porque el Señor estaba más allá, lejos, dice la Biblia, y lo miraba, pero él estaba cerquita del fuego. Y hasta que alguien lo reconoció, le dice, pero si tú eres de los Galileos, tú eres de los mismos que andan ahí. ¿Y qué hace el buen Pedro? Sí, yo soy, y yo lo sigo a él es mi Señor, él me cambió la vida, por él voy al... Eso dijo Pedro. No, dijo, yo no lo conozco. Y le hizo así como nosotros. Y lo más terrible es que la tercera negada usa palabras feas. Entonces, el riesgo de nosotros de intentar acomodarnos, de perder nuestra identidad escritural, es una situación que se va a dar mucho en los últimos tiempos. La iglesia hoy día está erosionada, es como el suegro del Diego, tiene un asunto donde limpian barcos y lo limpian con arena. Y es un chorro de arena que si te pilla a ti te saca todo, te deja los puros huesos, ya hasta los huesos salen volando para allá. Y es lo mismo, parece que el mundo fuera como, nos está carenando a nosotros, por eso viene carena, limpiando todas nuestras convicciones, nuestros principios, nuestras reglas de fe, el amor por las escrituras. Entonces nos exponemos. Nosotros sufrimos todos los días, los que trabajamos en educación, aquí vamos varios, sufrimos todos los días. Seguramente los que trabajan en el sistema de salud también les pasa algo parecido. Ver cómo todo temor de Dios se ha basureado. Todo principio de la Escritura se ha puesto en el muladar. Y uno le dice, Señor, te agradezco que me queda poquito, a mí por lo menos me queda poquito para salir. Pero, bueno, digo todo esto porque la escena que vamos a leer no debe confundirnos. No debe, pero sí apreciar los sustantivos de lo que vamos a leer. Veamos. En el capítulo 9, versículo 38. Boris, por favor, al 41. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hitos tengo yo de este pasaje. 7. Vamos a ver si podemos avanzar en unos cuantos hoy día. La primera, ¿quién es el que hace el cuestionamiento? ¿Sabe quién lo hace? Juan. Juan viene a donde el Señor y le dice, Maestro, hemos visto a uno.
Juan. Juan siempre tuvo hambre por ocupar el primer lugar. Junto con su hermano Jacobo, disputaron muchas veces cuál, y más encima querían sentarse uno al lado del otro y buscando siempre estar en el lugar de preeminencia y sentían celo porque alguien les pudiese arrebatar el puesto que ellos tenían, el lugar que creían ellos que tenían. Había una cercanía con el Señor, ellos eran primos del Señor, primos de sangre, y Juan era jovencito, muy jovencito. Los discípulos en general tenían todos una edad joven, menos de 20. Estaban todos en la edad de no pagar el impuesto del templo. Solamente Pedro tenía la edad para pagar el impuesto del templo. Por eso el Señor le dice, saca y ahí va a estar el pago de nuestro impuesto. Eran muchachos. Pero de los muchachos, el más muchacho era Juan. Pero tenía suficiente conocimiento como para acercarse y decirle, hemos visto a uno. ¿Qué se cree? Mire, Señor, pensando que el Señor le iba a colocar piso a su aseveración. Como si el Señor no supiera que aquel hombre que echaba fuera demonios, él, en su condición de un atributo de la deidad que él era, sabía perfectamente que ese hombre estaba haciendo eso. Queridos hermanos, esto me enseña a mí una lección que la encuentro muy interesante. Muchas veces hay personas que posicionalmente se sienten muy cerca y excluyen al resto. Y no se dan cuenta que hay personas que están escuchando. Uno no sabe quién está escuchando. Uno no sabe qué impacto va a generar. Ese hombre que estaba echando fuera demonios en el nombre del Señor, nunca el Señor lo desautorizó. No dijo, ¿de a dónde sacó autoridad este? Mire, en Hechos 20, cuando los hijos de este hombre evidente en el libro de los Hechos, capítulo 19 en realidad, del 13 al 16, mire qué contraste con esa historia. Mire qué contraste. Mire, compárela conmigo. Vaya a Hechos, capítulo 19, perdón, del 13 al 16. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, porque lo que estaba haciendo este hombre era exorcizar a una persona que tenía demonio, la historia de Marcos. Lucas le da dos versículos a esta historia. La cuenta, pero como que la cuenta nomás. Marcos es más profundo. Bueno, contrastémosla con esta historia. Versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero miren lo que le dijo el Espíritu. El Espíritu le dijo a este hombre. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco. ¿Y quién es Pablo? Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre con quien estaba el espíritu humano saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los habitantes de Éfeso. O sea, voy a decirlo en buen chileno, el demonio le dijo a este hombre, ¿y usted a quién le han ganado? ¿Quiénes son ustedes para venirme a exorcizar a mí? Y se suponía que ellos lo estaban haciendo como un conjuro. Primera cosa, las cosas del Señor no se usan como conjuro. Usted se ha fijado que siempre en estas obras de la literatura universal, que son muy interesantes, voy a colocar un ejemplo clásico, Drácula, este conde de ahí, y tiene que haber una cruz de plata y unos ramos de ajo para poderlo tener bajo control. Y si tú cumples ese tipo de cosas, estás conjurando, estás de alguna forma evitando que el impacto de esa fuerza. Con el Señor no funciona igual. Porque ellos dijeron, en el nombre de Pablo, de Jesús, a quien Pablo predica.
pero sin sustancia, sin convicción, sin tener esencia de lo que estaba este hombre haciendo. Simplemente lo hicieron como un ritual vacío. No eran creyentes, simplemente pensaron que... Y ese Bar Jesús, ¿se acuerdan de Bar Jesús que quería tener igual esa autoridad? Bueno, este hombre, el Señor nunca dice eso de aquel hombre, de Marcos. Nunca lo dice. Porque si el Señor hubiese encontrado que aquel hombre estaba actuando fuera de sus límites, lo habría señalado. Entonces el Señor tiene que decirle a ellos, el que no es conmigo, el que no es contra, el que es conmigo, ¿cómo es la frase? Ya estoy medio perdido ya. El que no es contra mí, por mí es. No sabemos quién está escuchando. Yo puedo inferir que aquel hombre que estaba haciendo eso alguna vez escuchó al Señor. Lo escuchó de manera anónima, lo escuchó de manera sencilla, lo escuchó de manera reflexiva. Le llegó a su corazón el mensaje del Señor que predicaba: el reino de los cielos se ha acercado, y lo creyó. Y él actuaba en consecuencia porque definió al Señor como el Rey que había venido a este mundo bajo la autoridad de Dios mismo a cumplir un cometido. Judío y todo, sacó todo eso y entendió que aquel era el que estaba prometido, que iba a venir. Entonces, muchas veces nosotros creemos que el círculo cercano nomás, en ese círculo está toda la autoridad. No sabemos. La Biblia dice: echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo hallarás. No sabemos quién ha escuchado. No sabemos qué impacto ha generado en sus vidas. No tenemos autoridad para juzgar lo que hace otro. Sobre todo cuando actúa fehacientemente en el nombre del Señor. No como los que leí recién, de Hechos 19, que consideraron que ellos podían seguir una especie de ritual, porque ellos sacaron la cruz de plata para espantar a Drácula. Lo que el Señor está diciendo aquí es que tengamos cuidado con el que está más allá cuando habla, cree, vive, predica al Señor en su corazón. Que no lo miremos en menos, que no lo dejemos de considerar, que no apreciemos lo que Él está haciendo. Yo dije al principio discernir. Sí, tenemos que discernir. Y sabe, una de las cosas que se repite en este pasaje, en el 4, en el versículo 38, en el 39 y el 41, usa algo que es absolutamente referencial para nosotros. Dice: hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios. Y el versículo 39 dice: el que haga milagros en mi nombre. Y en el versículo 41 dice: cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre. ¿Sabe? Hay que tener cuidado con el nombre del Señor. En el Antiguo Testamento era evidente de que el nombre del Señor no se utilizaba nunca en vano. Hay que tener celo por lo que uno dice del Señor. Y mucha gente lo usa como muletilla. Entre creyentes es difícil, pero igual se usa. Pero, claro, en ciertos rituales la gente hace algunas cosas, pero para nosotros el nombre del Señor está puesto en nuestro corazón. Cuando por ejemplo Pedro le habló al Sanedrín, ¿qué le dice? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Entonces este hombre hablaba en el nombre del Señor y el Señor validó que él hablara en su nombre y después dijo: cuando en mi nombre. Cuando usted, hermano, preste un servicio a alguien, en el anonimato de su servicio, y lo hace a alguien que está en el nombre del Señor actuando, ¿sabe lo que dice la Escritura? No lo va a olvidar. El Señor lo va a considerar.
porque su nombre es su identidad, su nombre es la forma en que nosotros hacemos referencia a lo que Él es, a lo que Él significa, lo que Él representa, todo lo que es el sentido final de alguien. Mire, los judíos cuando colocaban un nombre, en realidad el nombre era una oración. O sea, una oración, no digo una frase, una oración. Era como un ruego. Daniel, príncipe, serás príncipe de Dios. Nuestros papás nos pusieron a nosotros nombres porque les gustaba, porque como sonaban nomás. Y mi papá sin querer me puso Osvaldo. Y yo no sé por qué me habría puesto Osvaldo, pero me puso Osvaldo. Y después examinando mi nombre significa mando, gobierno, autoridad. Y me puso su nombre, que no es nada muy bonito, muy antiguo. Los días estábamos leyendo, nos estábamos riendo de los nombres de Anacleto, Pancracio, Atanasio, y hay un montón de nombres que están en el mayo. Yo el día que nací es el nombre más... Me tocó el 12 de mayo, San Pancracio, ahí está. Búsquenlo si quieren, si no me cree. Y uno, claro, me puso Artemio, mi papá. Osvaldo Artemio me llamo yo. Y Artemio significa... Pero desde el punto de vista gramatical, esa palabra debiera ir con mayúscula, porque es un nombre propio, Sí. es un sustantivo propio. Entonces, como profesora me llamó la atención por qué cuando aparece nombre, en mi nombre, aparece con minúscula. Desde el punto de vista lingüístico, gramatical, está malo. O sea, yo comparto que sí, yo comparto eso, el celo por el nombre. De hecho, se nombraba, el tetragramatón se nombraba una sola vez en el año adentro del lugar santísimo. Y no había más. Sí, era parte del... Hoy día, nosotros cantábamos el himno Rasgóse el velo, ¿no es cierto? Y ya entramos al lugar santísimo. Y obviamente la cercanía que tengo yo de ir a donde ese Dios Padre eterno, creador, lleno de atributos, santo, 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 al que yo debo derretirme cuando estoy en su presencia, derretirme literalmente, yo le vengo y con toda la ingenuidad del mundo le digo papito. Entonces, ¿y cuándo dice la Biblia eso? Sí, pues cuando usted le dice, Padre, es papito en la Biblia. ¿Y un hombre viejo le puede decir papito a alguien? Sí, yo todavía le digo papito a mi papá. Y si le digo a mi papá terrenal, ¿cuánto más se lo voy a decir a mi Padre Celestial? Porque nuestra intimidad con Él es cercana, es algo que no debe ser, no debe estar marcado por nuestra propia percepción de nosotros mismos. Yo, un hombre mayor, voy a estar, sí, hágalo. ¿Qué son 60 años para el Dios eterno? Entonces, nuestra cercanía con el Señor hoy día es, los ángeles se sorprenden. Los ángeles se asustan, dicen, mira, ¿qué es esta raza que hoy día pueden acercarse al Señor y entrar con Él? Porque nosotros entramos con Él. Hebreo dice que nosotros entramos por un camino nuevo y vivo a través del velo. Y a nosotros, cuando uno lee a Jeremías o lee a Isaías en el capítulo 5, Jeremías en el capítulo 1, Ezequiel en el capítulo, uno se da cuenta de cómo es la naturaleza, de uno se espanta. Y hoy día nosotros entramos con tanta audacia, pero no es una audacia nuestra, es un regalo de Él. Entonces, cuando el discípulo de Juan, este hombre que le llama maestro aquí, didascos, de ahí viene de didáctica, Juan le dice maestro, nunca le nombra maestro. Él, personalmente, en sus escritos, nunca le nombró como su maestro, nunca. Se refirió a él como otro le llamaba maestro, pero nunca a él. Pero esta vez sí, él le dice maestro. ¿Sabe por qué? Porque la percepción de Juan todavía no era toda la profunda que debía ser. Todavía estaban velados sus ojos, todavía no entendían quién era. Ellos debieron haber acercado con él, se sentían tan en confianza. Por eso que cuando escribe Juan, cuando dice Dios es amor,
cuando lo define, cuando trata de llevarnos a la posición de quién es el anciano de días cuando escribe en Apocalipsis. Cuando caí como muerto, dice, pero si era el mismo que anduvo con él. ¿Sabe? Muchas veces cometemos errores nosotros en nuestra vinculación con el Señor simplemente porque no lo conocemos. Yo me siento muy cercano en el buen sentido de la palabra, por favor, no vaya a pensar que es audacia y arrogancia. No, Dios sabe lo que quiero decir. Me siento muy cercano con el Señor. Y, por favor, quiero que saquen cualquier... No merezco nada. Pero me siento cercano. Y cuando estoy en angustia, cuando estoy en valle de sombra o de muerte, cuando tengo situaciones complejas, me acerco a Él, cercanito. Pero sé quién es. Pero sé quién es. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él sabe que mi corazón sabe quién es. Pero me acerco igual en confianza. ¿Sabe por qué? Porque yo soy su hijito. Todo creyente es su hijito. Todo creyente que ama al Señor es su hijito. Ni siquiera lo digo como hijo, lo digo como hijito. Como ustedes ven a esas personas, como ve ella a su hijito ahí. Entonces, ¿merecemos la posición que tenemos? Nunca la merecemos, ni la vamos a merecer. Pero el amor de Dios es tan grande que hay cosas que no puedo explicarme desde el punto de vista humano. Entonces, el celo de Juan por ir a acusar a este hombre que estaba predicando, el Señor le puede haber dicho, Juanito, ¿te acuerdas tú que no podías echar demonios? Cuando vino aquel hombre a hablar con Mire lo que dice Marcos capítulo 9, el mismo capítulo nomás. No hay que ir muy lejos para conocernos nosotros cómo somos. Dice, versículo 18, este hombre es un hombre que viene donde el Señor y le explican varias cosas, estoy sintetizando, y en el versículo 18, y cualquiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y fue un éxito. Oye, le vienen a cobrar al Señor por un hombre que está echando fuera demonios y ellos no pueden. Muchas veces somos así de contradictorios. El gran apóstol Juan. Cada apóstol de la Biblia tiene sus características y bueno, yo siempre lo he dicho, con el que más me identifico es con Pedro. Ni cerca de Pedro en el estricto rigor, porque el Señor le dijo que él lo iba a seguir cuando le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿A qué esto se refería ahí cuando el Señor le dijo a Pedro, ¿me amas más que estos? ¿El contexto? ¿Me amas más que estos? 3 veces. A los peces que estaban comiéndose. El Señor le preparó pescado. Lo estaba esperando en la playa con pescado, ahí en la plancha. Tiene que haber sido muy sabroso ese pescado. Entonces, Pedro, ¿me amas más que esto? Más que la seguridad que te da a ti trabajar en este mundo para lograr tus propósitos. ¿Por qué eso le estaba diciendo el Señor a Pedro? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más de lo que yo quiero lograr en esta vida? Porque todos tenemos desafíos en esta vida. Y de repente esos desafíos se transforman en el primer lugar de nuestra vida. Los pescados que están en la plancha, la seguridad, la estabilidad, aquello que nutre mis necesidades más básicas, están ahí. Y el Señor dice, ¿me amas más que estos?
Y yo me pregunto, ¿cuáles son mis propósitos, mis planes? Hay un momento en la vida que a lo mejor uno ya no se hace planes de largo plazo. Yo le pregunto al Señor, ¿cuánto tiempo me vas a tener más en este mundo? Yo tengo algunos planes. Tengo algunos planes en el mediano y largo plazo. Pero ¿cuánto es el largo plazo? Y de repente esos planes se pueden transformar en los peces que están calentitos encima de las brasas. Y decir, Señor, mis planes son más importantes que el amor que yo te profeso. Y si tu amor me hace contradecir mis planes, no sé para dónde voy a cortar. Por eso yo tuve que interrogarlo 3 veces. Y finalmente Pedro dice, Señor, tú sabes que te amo. Y ahí le asigna la responsabilidad, apacienta mis ovejas. Sí, de primera eran los corderitos, pero finalmente dijo, tiene una responsabilidad más grande, apacienta mis ovejas. Y el Señor sabía cómo iba a terminar Pedro, crucificado cabeza abajo, a sus 62 años. O sea, yo viví más que Pedro. Entonces viene este discípulo, Juanín, al que yo le tengo profundo cariño porque de ser un hombre malhumorado, peleador, pendenciero, buscador de boche, hijos del trueno, el Señor lo transforma en ese anciano que escribe, amados míos, hijitos míos, que cambia el tono. Pero él tenía la autoridad para decirle al Señor, mira, este está echando demonios fuera. Entonces, lección, no sabemos quién está escuchando. Esa persona que está escuchando puede ser de gran bendición donde nosotros no sepamos. Segundo, no excluir a las personas porque no pertenecen a mi congregación. Y mirar a la otra congregación con sospecha no es lo que la Biblia me llama. Yo sé que a lo mejor en lo cultico, en lo litúrgico, tenemos diferencias probablemente. Pero mientras predican a Cristo y lo tienen como Señor, no hay nada que discutir. Ahora, ¿dónde hay que tener cuidado? ¿Dónde? En el discernimiento que nosotros tenemos que tener. Porque una de las cosas que el Señor busca es una disposición de nosotros y de todos los que somos creyentes a servir. Mire, en el Antiguo Testamento hay una historia bien interesante que está en Levítico capítulo 10 y también en Deuteronomio. Pero me voy a ir a Levítico. Versículo 10, verso 10. No, este era del discernimiento. No es el que yo estoy buscando, ese es el del discernimiento. Estoy buscando en Deuteronomio, pero parece que no tomé la nota. Que tiene que ver con el hecho de que algunas personas, o sea, fueron a acusar a Moisés de que había unas personas que estaban profetizando. Y el Señor le dice, lo que Dios quiere son profetas consagrados. Y tú no tienes por qué excluirlo. Ya no importa, perdí la cita, no la tengo. Pero eso del discernimiento del Levítico 10:10 sí. Hay que tener claridad para entender quién tengo al frente. ¿A quién le llama usted, hermano? A ver, voy a hacer una encuesta. ¿A quién le llama, hermano, usted en la fe? ¿A quién le llama? ¿Cuál es el primer principio que debe respetar? Jesús es su Salvador. La primera, Jesús es el Salvador. Y si alguien predica que Jesús es su Salvador, no hay ninguna barrera de separación con respecto a mi intimidad con Él. Porque sí, lo que hay que tener cuidado es que nosotros muchas veces confundimos a la persona. La persona, mire, ¿de qué nos debemos cuidar para llamarle a algunas personas hermanos? Primero, ¿qué es Cristo? ¿Quién es Cristo?
Hay personas que no tienen mucho conocimiento y que a un mormón le pueden decir hermano y a un testigo de Jehová le pueden decir hermano. Y lo digo así con todas sus letras. Y no tienen idea qué referencia hacen de Cristo esas personas. En el mundo vamos a escuchar blasfemias del Señor y no hay problema. El Señor es la persona más blasfemada en la historia de la humanidad. No hay otro más blasfemado que el Señor. Así que no nos asuste que el mundo blasfeme, porque está bajo los cuidados de alguien que quiere blasfemar al nombre del Señor. Eso es así. Lo que uno debe preocuparse es personas que se profesan temerosos de Dios y qué concepto tienen del Señor. Usted le pregunta a alguien, ¿quién es Cristo? Y la respuesta va a ser esencial para eso. El Señor, Hijo de Dios, la deidad encarnada, el que vino a este mundo a morir por los pecados de los que creen en Él como su Salvador. Si alguien no le dice eso, no le diga hermano, dígale primo lejano, pero nunca hermano. Perdón, el número, no sé si es número 1129, A ver, dice, Moisés dijo, verdad y verdad profetiza en el campamento. ese es. Léelo muy fuerte, por favor, ahora. Entonces, y corrió un joven y dio aviso a Moisés, dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídeselo. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos de mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Exactamente. Mire, Josué fue igual un poquito a lo Juan, fue a decir a Moisés, oye, que paren el... ¿Y qué dice Moisés? Ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta. O sea, eso es un poco para que perdamos esta idea de excluir a otras personas porque van a una iglesia distinta a la nuestra, pero que definan bien al Señor primero. Disculpe que se lo diga, yo me excluyo de esas personas. O sea, a mí nadie me va a decir, y lo digo graficando un poco la idea, nunca a un mormón le voy a decir hermano. No puedo. A un testigo de Jehová que están aquí a 50 metros, tampoco le voy a decir hermano. Probablemente haya católicos que son creyentes. No digo la mayoría, pero puede que haya, y no los voy a excluir por eso. Pero me da pena que no haya una búsqueda más rigurosa del temor del Señor a partir de la Escritura. Pero no lo voy a excluir una persona que cree que Jesús es el Salvador. La segunda cosa que yo debo tener claro es que esa persona acepta que la salvación es por la fe. Es salvo por fe. Si alguien me dice, me estoy ganándome el cielo, estoy haciéndole todo el empeño para que el Señor me tenga misericordia, diga, estás perdido, querido, pero no, la salvación es por fe. Otro elemento para discernir, lo de 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Por eso no estoy abriendo la puerta para que a cualquiera le digamos hermano. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo que hay veces en que no debiéramos, y hay que tener claro en cuál es el propósito de Dios, el cual quiere, versículo 4, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque no hay otro, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si eso lo tienes al frente tuyo, dile amén, eres mi hermano. Y obviamente, ¿cuánto se llama? Porque si crees con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás tu hermano. Entonces el Señor le dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y por lo tanto, si tú encuentras a alguien al cual debes darle el otro día conversando con la reina del colegio, me comentó que su papá era pastor. Y yo no conozco mucho su esencia doctrinal, pero no voy a excluir. Me comentó, es una anécdota. Después conversaré un poquito más profundo con ella. Pero vivimos en un mundo que tiende a atomizar a la grey, y cada uno va marcándose con ciertos distintivos. Yo me formé en una iglesia muy excluyente, extremadamente excluyente. Diego la conoce, pero se ríe conmigo. Claro, y uno va aprendiendo con el tiempo
de que el celo por obedecer a la Escritura muchas veces le hace pensar que el resto anda por las 5 de la tarde. Y no es así. Yo he conocido hermanos fieles en muchas partes, hermanos que han sido referentes para mí. Y hay un detalle con el que quiero terminar con este pasaje. El hombre dejó de ser la figura central de la historia porque Juan quería que sea la figura central y que el Señor poco menos que lo... Y no le funcionó porque el Señor no lo excluyó. Pero sí dice que cualquiera que le da un vaso de agua a alguien en mi nombre, no me voy a olvidar de él. Una de las cosas que el creyente debe nunca olvidar es que está aquí para servir, para obedecer, para actuar siempre como el Señor quiere que nosotros actuemos. La obediencia a los mandatos es un elemento esencial y hay que recordar que cuando, por ejemplo, el Señor mandó a estos grupos a predicar, primero los mandó de 2 en 2, y en fin, lo que está diciendo el Señor es que los mandó de 2 en 2 y dice, buscad la casa digna de la cual poseéis. Busca una casa, dijo, y en esa posad. Y si vas a otra casa y no te reciben, sale de la casa y sacúdete los pies. Los creyentes nunca deben olvidarse. 10:11 es 10, 14. Sí. Mire, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y habla también al revés, que buscad una casa digna a la cual poseáis. ¿Qué le dijo el Señor aquí a los discípulos? Cualquiera que le dé algo, bueno, voy a leerlo porque ya me puse nervioso con la... ¿Qué quiero decir con esto? Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto que no perderá su recompensa. Es al revés de lo que pasó con la ciudad que echa al Señor, que echa al siervo que va ahí. Cuidado, nosotros muchas veces el Señor nos va a permitir servir. No desperdiciemos el servir. Un vaso de agua, ¿qué es un vaso de agua? No vale nada, económicamente hablando. Pero para un sediento vale todo. Y si es en el nombre del Señor, te doy un vaso de agua, o sea, sirve siempre contra toda situación, porque lo haces como sirviendo al Señor, no lo va a olvidar. Entonces, y al revés, cuando pongas cortapisa, pongas tropiezo, freno a alguien que anda trabajando para el Señor, cuidado, también el Señor no lo olvida. No digo que a nosotros nos vaya a pasar eso, pero hay lugares en que se han sacudido los pies, muchos hermanos se han sacudido los pies porque no han podido entrar en ciertos lugares. Y les aseguro que cuando llegue el momento en que el Señor tenga que rendirle cuenta a esos lugares, el juicio va a ser el de Sodoma, y de Gomorra no va a tener ninguna comparación. Bueno, voy a terminar. Me puse nervioso donde perdí las citas, pero ya voy a salir adelante. Este hombre estaba echando fuera demonios en el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque alguna vez escuchó sin que los discípulos supieran, el Señor sí sabía. Y el Señor sabe cuando tiene pueblo en cierto lugar. Y sabe que va a ser de bendición. A mí me preocupa mucho cuando las iglesias compiten por ciertos lugares. O sea, dice, mire, vamos a abrir una obra en Nachao. Y vamos a abrir una obra en Nachao, pero no está, esta iglesia no está aquí en Nachao. ¿Por qué van a abrir obra en Nachao? No es que no vamos a abrir una obra del Señor, vamos a hablar una obra de la iglesia presbiteriana. Voy a colocar presbiteriana porque no hay presbiteriano aquí. Entonces la iglesia presbiteriana va a tener una obra. O la iglesia anglicana. O la iglesia metodista. Hoy estoy nombrando pura iglesia donde no hay ninguno que...
porque si digo bautista, capaz que puede hacer, ya empezaba a rayar, o de los hermanos libres, al que pertenezco yo desde siempre. ¿Será necesario? ¿O mejor fortalecer la que está? Es una pregunta que me hago. Lo importante es que tengamos claro que el que es con el Señor es por nosotros. Y el que es contra del Señor también es contra nosotros. Y eso lo tenemos que tener claro todos y que no somos nosotros, no estamos llamados a ser censores de ninguno que predicando el nombre del Señor lo excluyamos. Sí, tener cuidado con aquellos que tienen apariencia de piedad, que andan bien vestiditos, predican doctrinas falsas, tenga cuidado con ellos. La Biblia dice, a esos ni los recibáis. Segunda de Juan, dice, ni aún le digáis bienvenido. Muchas veces uno, antiguamente cuando yo era más joven, hace muchos años atrás, me encantaba encontrarme con algún testigo de Jehová para enfrascarme en un alegato con él. Y no me edificaba a mí y menos se lo edificaba a él. No he visto ningún testigo que se haya convertido por una conversación porque están encerrados en un asunto en una cápsula hermética. Y por lo tanto, a veces no vale la pena. O sea, mejor dicho, no vale la pena, no a veces. Lo que sí, cuando encuentre un hermano, denle un vaso de agua. Y eso es una forma simbólica de decir que él cuente con usted. Siempre. Y no lo excluya porque no es de centros bíblicos, es de una iglesia bautista. Eso ni cerca. Si predica a Cristo y a este crucificado, como dice 1 Corintios, para los religiosos tropezaderos y para los pseudo inteligentes locura, usted tómelo porque es su hermano y bendígalo y tráigalo y ámelo. Y ame al mundo, sí. No, hay que seguir predicando por los inconversos. Eso sí que nunca hay que dejar de hacerlo. Ya, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias porque tu palabra es clara. Muchas veces nosotros tendemos a banderizarnos, tendemos a formar nuestras propias cofradías, más que iglesias. Pero también queremos que nos enseñes a amar a los hermanos donde estén, quienes predican a Cristo en sacrificio, en persecución o donde sea. Y también a tener amor por las almas que se están perdiendo y que a veces por nuestra propia desidia no son alcanzadas con el testimonio del Señor. Te pedimos que nos ayudes también a discernir a quién tenemos al frente, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y eso hay que tenerlo también claro y cuidadoso en nuestro proceder cuando tengamos que relacionarnos con ellos. Te pedimos que nos des discernimiento, también que nos permitas a nosotros no tener esa mirada excluyente, sino más bien favorecer a aquellos que están predicando al Señor en distintos lugares. Te bendecimos por todo en el nombre de Jesús. Amén.